Ante las nuevas circunstancias, es muy importante rescatar lo que significa la tarea docente. Los maestros están en el frente de batalla, tienen la responsabilidad de salvar la escuela, el año, el sentido e interés de los estudiantes por seguir aprendiendo, por seguirse vinculando, a pesar de la distancia y de las dificultades que implica el no estar cara a cara. Los maestros enfrentan nuevas experiencias que requieren propuestas novedosas para mantener a flote este barco llamado la escuela. Para todos ellos, este programa, Al Maestro con Cariño, el gusto por aprender debe prevalecer. Hoy estamos aquí listos para platicar con un maestro que trabaja en esa etapa de los años maravillosos, que es la etapa de la secundaria. Él es el maestro Edgar Peña Puga. Vamos a platicar con él, vamos a ver qué nos cuenta de su trabajo. Maestro Edgar, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. Pues aquí, contentos, maestro, de poder platicar con usted. Sabemos que usted trabaja en el nivel medio de educación, lo que es la secundaria. Así es. Quisiéramos comenzar preguntándole, maestro, ¿cuántos años tiene trabajando en este nivel? Cumplidos 28 y estoy a punto de cumplir 29 el 1 de diciembre que viene. Vaya, son muchos años, maestro, prácticamente 30 años. Claro, así es, sí, empecé a trabajar desde que tenía 20 años. ¿Y usted se imaginó que iba a ser maestro algún día? No, no, al contrario. ¿Cómo fue que sucedió esta elección vocacional, maestro? Pues fíjese que resulta que yo provengo de una familia sumamente humilde, de bajos recursos. Y pues bueno, resulta que mi mamá es modista y mi papá es profesor de primaria y después de educación especial. Y pues en la familia, pues por parte de mi papá, pues ha habido como muchos profesores. Y entonces así como que la tendencia de la familia, a mí me decían, cuando crezcas vas a ser profesor. Y yo decía, no, yo profesor, no, ni de broma. Porque como en la casa vivíamos como de una manera bastante precaria, entonces yo no sé, como a los 8, 10 años, 12 años, yo decía, no, pues si lo que no quiero es ser grande y seguir viviendo pobreza y pues siendo maestro, pues no voy a ganar tanto dinero. Y yo decía, mejor quiero estudiar otra cosa. Yo quería ser ingeniero o piloto aviador. De hecho, mi primera ilusión era la de ser piloto aviador y la segunda fue el ser ingeniero. Pues fui creciendo y de repente esta cuestión de la pobreza y la necesidad económica me llevó a que hice un letrerito con una tabla que tenía uno de mis abuelitos en la calle donde ponía yo que yo daba clases de inglés y de matemáticas. Entonces, pues empiezo ahí a dar clases, pero sobre todo por la cuestión de que me servía para ganar algo de dinero. Después fui creciendo y las circunstancias me llevaron a empezar a estudiar inglés cuando estaba yo en la universidad, porque yo empecé a estudiar ingeniería en computación en la UNAM. Entonces, las circunstancias me llevaron a estudiar inglés en una escuela particular que es el Instituto Mexicano Norteamericano de Relaciones Internacionales, que estaba en Hamburgo 115, allá en la zona rosa. Entonces, pues mi papá me apoyó para que yo pudiera ir a esa escuela y aprender inglés. Yo iba, pues la verdad, porque me llamaba la atención el idioma, pero también iba porque, pues como estaba en la adolescencia, otros compañeros que iban en la universidad igual que yo decían es que pues ahí vamos a conocer pues más chicas y más jóvenes, etcétera. Entonces, por esa cosquillita adolescente, pues fui y me metí a estudiar, cosa que me encantó el inglés. Y pues ahí uno de mis compañeros, cuando ya íbamos en los cursos avanzados, que fue en el año de 1991, comentó que él había ido a la secretaría y que había pedido trabajo, que estaban solicitando maestros de inglés. Me interesé, fui y afortunadamente tuve esa bendición de que me permitieron entrar a trabajar a secundaria como
como profesor de inglés. Y así es como la vida me lleva a esa parte, ¿verdad? Y de repente a comerme mis propias palabras de que yo de chico decía que yo no quería ser maestro, ¿verdad? Pero pues con el tiempo encontré pues que la docencia en realidad era algo bastante satisfactorio y era algo que realmente me atraía mucho. A veces hoy en día pienso que cuando hacemos la elección vocacional, a veces todavía muy chicos o muy inmaduros como para tomarla, y de repente la vida va a esta parte de dar clases en secundaria y descubro que es una profesión bastante bien remunerada en las satisfacciones que uno puede tener como docente y en el apoyo a los chicos. Entonces así es como me vuelvo profesor. Y también en la parte del inglés, debido a la influencia de una hermana de mi papá, mi tía Lourdes, que ella estudió la secretaria bilingüe, pero además también daba clases de inglés, pero además con mi abuelita materna hablaban en inglés. Y entonces yo estaba muy pequeñito, desde muy pequeñito las escuchaba a ellas hablar inglés y decía, pues es que yo quiero saber qué es lo que ellas dicen, ¿no? Y además mi tía, como era una secretaria bilingüe ejecutiva, pero como de un nivel muy alto, y entonces pues de repente el trabajo le obligaba a que tuviera que ir a Nueva York o a Los Ángeles o a Chicago, etcétera, ¿no? Y de repente eso a mí como me llamaba la atención, yo decía, yo quiero ser así como mi tía y hablar así como mi tía, ¿no? Y mi tía además pues me inculcaba mucho el inglés, porque cuando íbamos a visitarla, ella me sentaba ahí en el comedor y me decía, a ver, léeme este texto, y yo lo leía y yo creo que muy mal lo leía, pero mi tía me motivaba y me decía, qué bonito lees, mi amor, la verdad me siento tan orgullosa de ti, etcétera. Y yo, cuando me decía ella eso, me lo creía. Y yo decía, pues a lo mejor sí tengo facilidad. Y entonces el inglés me gustó más porque esa influencia que tenía de parte de mi abuelita y de mi tía, principalmente la hermana de mi papá. Así es que ahí encuentro la unión entre el inglés y también entre el ser docente, ¿verdad? Entonces ahí sí, usted siguió dos tradiciones que hicieron pues su vocación y su identidad como profesional. Claro, y además fíjese que la situación está impregnada de una cosa más, bueno, de hecho dos. Hoy en día el profesor que la vida me ha convertido y que pues también pues todos los teóricos que he tenido la oportunidad de estudiar me han convertido, también está impregnado de ciertas situaciones de vida que pues que nos orillan a ser como son. En mi caso, me sucedieron dos situaciones. Una de ellas fue el hecho de que cuando iba yo en la primaria, mi mamá, bueno, de hecho desde el kinder, me metieron a estudiar como muy chico. Entonces, cuando yo entré al kinder, en vez de tener los 4 años cumplidos, yo tenía 3 años. Entonces entro al kinder y el kinder, de acuerdo hoy lo entiendo, de acuerdo a la madurez que tenía mi cerebro, pues todavía no estaba yo en un momento en el cual pudiera yo entender los conceptos, aunque fueran del nivel de jardín de niños, debido a la madurez que todavía no alcanzaba yo. Entonces, esa parte me fue compleja en el kinder. Entro a la primaria y no entro de 6 años, sino que entro a la primaria de casi 5 años, apenas recién cumplidos. Y entonces eso provoca que desde primero hasta el último grado de la primaria me fue sumamente complicado el estudiar la primaria por la misma situación, porque la madurez que yo tenía de acuerdo al desarrollo del pensamiento todavía yo no lo alcanzaba. Me pasó en la secundaria, me pasó en la preparatoria, me pasó en la universidad, y todo el tiempo me costaba trabajo, pero porque era yo más chico que cualquiera de mis compañeros y mi nivel de desarrollo del pensamiento todavía no alcanzaba el nivel de acuerdo a los contenidos que se manejaban en el nivel en cada caso, ¿no? En cada ciclo escolar. Entonces, esa dificultad al estudiar en los diferentes niveles, como maestro hoy en día,
me hace como mucho más sensible hacia los chicos, en el sentido de que aquel chico que le cuesta más trabajo entender la asignatura que yo les imparto, poder yo entender ciertas circunstancias por las que él puede estar padeciendo de esta situación, ¿verdad? Que en pues muchas de las ocasiones van mucho más allá de lo que puede controlar el mismo estudiante. Y la otra situación que me impregnó para ser el maestro que soy hoy en día fue en uno de los ciclos escolares en primaria, me dejan hacer un sistema planetario. Pero pues generalmente mi hermana y yo estábamos solos en la casa porque pues mi mamá tenía que ir a trabajar. Y además pues había la cuestión de la pobreza. Entonces, cuando me dejan hacer el sistema planetario, pues resulta que yo tomo la decisión de romper una alcancía que tenía en el momento y todas las moneditas así de centavitos que tenía, pues las saqué, llegué a la papelería y pues tendría yo, no sé, si lo transportara en dinero de hoy en día, a lo mejor yo tenía como 7 pesos, a lo mejor de dinero de hoy en día, ¿verdad? Como para hacer el equivalente. Entonces le explico al señor de la papelería con 8 años que yo tenía, más o menos, y le digo, ¿sabe qué? Mire, necesito hacer un sistema planetario. Entonces el señor me pone en el mostrador todos los materiales que necesitaba, me dice, necesitas estas bolas de unicel, necesitas este alambre, necesitas pintura Vinci, necesitas estos pinceles, etcétera. Y me dice, pues, si lo traspolo a lo que es el dinero de hoy en día, pues eran aproximadamente, no sé si unos 50 pesos, digamos, ¿no? Y yo traía como 7 pesos. Y le dije, pues esto es lo que traigo. Dice, bueno, mira, y como pues era un vecino de ahí de la colonia, me dijo, pues mira, llévate todo, menos los pinceles. Y pero lo demás llévatelo. Y pues yo creo que eran cuando menos 40 pesos y yo nada más le di 7 pesos. Pero pues él yo creo que se conmovió un poco conmigo y me dijo, toma para que hagas tu tarea. Me llevé las cosas, hice la tarea y pues con mis manitas de 8 años me puse a hacer el sistema planetario y en esa parte hoy entiendo cómo es importante aquello que dice Vygotsky, ¿no? En esta parte del acompañamiento que necesita el aprendiz de una persona más experta, cuando pues yo me pongo con todas mis ganas, y yo en verdad sí quería hacerlo, el sistema planetario, pero con mis manos romper el alambre porque no teníamos herramientas y con una servilleta embarrar la pintura Vinci que me dio el señor. Todos los planetas los pinté del mismo color y los nombres pues los escribía a mano. Cuando llegué al siguiente día a la escuela con mi sistema planetario era bastante contrario a lo estético, ¿no? O sea, era como un sistema planetario, pero realmente muy mal logrado, pero sí hecho con todo mi corazón y todo lo que en el momento yo poseía para hacerlo. Cuando llego a la escuela, pues mis compañeros llevaban unos sistemas planetarios que venían inclusive en papel cascarón y venían muy bien armados, decorados, pintados, etcétera, ¿no? Con el apoyo de sus padres. Y cuando llego a mi salón y empieza a revisarlos el profesor uno por uno, y cuando me toca a mí, me llama. Y conforme me voy acercando con mi sistema planetario, toma el sistema planetario, se levanta de su lugar, lo toma así con sus manos, se sale al bote de la basura y me dice desde el bote de basura, este sistema planetario sirve solo para esto. Y lo soltó en el bote de la basura. Y entonces fue una cosa que hoy como profesor también me sensibiliza tremendamente, porque sí yo reconozco que mi sistema planetario no tenía nada que ver con la calidad que tenían los otros, pero mi sistema planetario tenía una historia detrás y tenía desde mi historia, mi situación familiar, desde la economía y desde esa parte de que yo lo tuve que hacer solo por la necesidad de mis padres de trabajar. Y de repente, pero con
todas mis ganas y todo mi corazón, ¿no? Y entonces ahí como que yo digo hoy en día, bueno, aunque el trabajo no esté muy estético, pero tengo que indagar, ¿no? Y entonces eso es lo que me convierte en el profesor que soy hoy en día. Claro, es importante esto que usted dice, ¿no? Cada trabajo tiene una historia detrás. Así Hay es. que ver cuál es la historia detrás de cada muchacho, ¿no? Para ver en qué circunstancias se encuentra. Claro. ¿Cuál sería la cualidad más necesaria en un docente para poder trabajar en el nivel en el que usted trabaja, que es tan difícil, el nivel de la secundaria? Yo pienso que el primero tendría que ser la empatía definitivamente. La primera tendría que ser la empatía, porque en esta parte de poder enseñarle a alguien, sobre todo nosotros que estamos en la parte de que estamos enseñando a chicos que están en formación todavía, porque es un nivel básico de enseñanza, nosotros necesitamos, antes que hacer la parte académica, que es muy importante, pero para poder lograr el éxito en la parte académica, primero necesitamos nosotros mirar la parte humana que hay dentro de cada uno de nuestros estudiantes. Entonces, yo creo que la empatía es lo primero que debemos de tener con nuestros estudiantes. Es el paso número uno, porque el ser humano es más importante que el conocimiento. Entonces, el conocimiento es como secundario al ser humano. Cuando el ser humano está bien, el conocimiento se va a poder dar con mayor facilidad. Maestro, ¿y se puede hacer esto cuando se tienen tantos alumnos, cuando se tiene que atender a tantos alumnos a la vez? Es sumamente complicado, sumamente complicado. La verdad, yo sé que todos los compañeros que trabajamos en educación básica, desde jardín de niños, primaria y secundaria, ya sea pública o privada, pero sobre todo en la parte de las escuelas públicas donde tenemos muchísimos más alumnos a lo mejor que los que a veces hay en una escuela particular, cuando a veces llegamos a tener hasta grupos de 50 niños, 50 estudiantes. Yo recuerdo cuando empecé a ser profesor, yo tenía grupos de 60 estudiantes. Entonces, de repente es como muy complicado, es sumamente difícil, aunque lo que sí es verdad, que todos los profesores lo que hacemos es siempre buscar como las estrategias para encontrar ese punto donde debemos de individualizar la enseñanza, que es la parte más compleja, porque nos hace como muy hábiles en cuanto a la observación, el análisis, la reflexión, las preguntas dirigidas hacia los alumnos, dependiendo de las intenciones que tiene uno en cuanto a si indagar acerca de su situación personal o indagar en cuanto a que si le entendió al conocimiento que nosotros estamos impartiendo, etcétera. Pero realmente es sumamente complicado en los niveles, creo que en cualquiera, pero sobre todo en esta parte de estos niveles donde en secundaria estamos lidiando con la adolescencia, sobre todo es cuando se vuelve un poco más complejo. En estos 30 años de trabajo, maestro, ¿cuáles han sido las experiencias más bonitas o qué es lo mejor que le ha dejado este trabajo? Esa es una respuesta que tiene miles de aspectos, ¿verdad? Porque realmente aquellas cosas como satisfacciones y cosas positivas que he tenido aquí en el trabajo docente han sido muchas. Una de ellas es, pues yo soy maestro de idiomas, me parece que el lograr que mis estudiantes, como maestro de inglés, el lograr que mis estudiantes se desarrollen lingüísticamente en el idioma inglés, más allá inclusive de lo que ellos mismos o inclusive a veces yo mismo pudiera haber imaginado, el verlos que ellos lleguen a un desarrollo lingüístico tan alto a veces, es algo que llena a uno de satisfacción. Ha sido muy importante para mí en otro aspecto lograr esa movilización de conocimientos tecnológicos además a través del idioma inglés, porque
creo que cuando nosotros trabajamos en educación básica y también me parece que en otros niveles, pues además de impartir el conocimiento que nosotros nos toca, nos corresponde de acuerdo a nuestra asignatura, pues tendríamos que ir como que siempre buscando un poco más allá. A mí me pasa eso, ¿no? Y los programas de estudio nos invitan a que a través de la asignatura que impartimos, podamos nosotros lograr impregnar nuestra asignatura, no nada más de situaciones de la vida real, pero sino también con la interacción con la tecnología. Entonces, el hecho de que mis estudiantes a través del inglés utilicen la tecnología ha sido una cuestión que ha sido bastante satisfactoria de mi parte, ¿no? Que es como un plus en la asignatura que yo imparto con mis estudiantes. Ha habido como muchos trabajos, muchos proyectos que la verdad quiero comentar que a mí me ha gustado como que hacer un análisis de lo que me pide la Secretaría de Educación Pública oficialmente, que es lo que yo tengo que lograr con mis estudiantes, pero de eso de repente pienso, bueno, y si los llevo un paso más allá, ¿no? En el programa de estudios de la secundaria, dice que nosotros debemos de trabajar el tiempo pasado a través de hacer un juego de memoria con los estudiantes y cada que hagan un par, ellos deben de decir una frase en inglés. Pero yo digo, bueno, ok, hago eso, digo, pero creo que yo puedo hacer eso más otra cosa con los niños. Y les digo, ¿saben qué, hijos? Vamos a jugar a que vamos a hacer un noticiero de televisión. Y entonces el noticiero de televisión reporta todas las noticias en tiempo pasado, menos las del clima. Entonces vamos a generar nosotros noticieros de televisión y vamos a jugar a que nosotros éramos los reporteros. ¿Ok? Y entonces lo pueden hacer individual, por equipo, etcétera. Entonces, de repente los niños se inventan cosas hasta con corresponsales en otro país, o inventan noticieros chuscos, o hacen unas cosas, pero que van más allá de lo que uno como adulto se puede imaginar, y manejan el inglés muy acertadamente, utilizando la parte del tiempo pasado, ¿verdad? Entonces, son proyectos que vamos construyendo con el tiempo y que vamos supervisando cada uno de esos pasos en lo que van haciendo o que van construyendo lingüísticamente. Hay una parte del programa de estudios, nos dice, el alumno debe de participar en la lectura dramatizada de una obra de teatro en inglés. Lectura dramatizada. Y yo digo, bueno, ok, está bien. Pero yo digo, pero es que aunque sea una escuela pública, con mis niños yo me siento que puedo hacer no nada más una lectura dramatizada y digo, ¿por qué no mejor hacemos la obra de teatro? Con vestuario, con escenografía, con efectos especiales, aprendida en inglés, etcétera, ¿no? Y con actuación además. Y entonces yo lo que hice, pedí permiso en la escuela y entonces me permitieron en mi salón colgar unos ganchos en el techo del salón con un taladro, ahí hice los hoyos y colgué unos ganchos, con una varilla que estaba ahí arrumbada en la escuela. Con esa varilla hice como un cortinero, mandé a hacer unas cortinas y pude construir un telón dentro de la escuela. Y entonces, con ayuda de mi esposa, pues construimos un letrero grande para anunciar la obra de teatro, etcétera. Y entonces, cuando pues todos los niños participan en las obras de teatro, pero al final del ciclo escolar, cuando es la muestra pedagógica, yo lo que hago es que yo presento una competencia, un concurso de obras de teatro en inglés. Y entonces cada grupo de tercero participa con una obra de teatro. En realidad, yo en mis grupos, en cada grupo a veces se forman 4 obras de teatro, 5 obras de teatro. Entonces, de esas 4 o 5, el grupo escoge a la mejor obra de teatro, competir contra los otros grupos de tercero. Y entonces se vuelve una competencia donde el premio, además de tener un diploma y una medalla que otorgamos en la escuela, además se ganan un convivio pagado por un servidor.
para todo el grupo, no nada más para el equipo que gana, sino para todo su salón. Entonces vuelven una competencia donde la motivación está en que ellos quieren ser los que representen a su grupo y ellos quieren ganar a todos los terceros para ser los que representen y ganen y ser los campeones de este ciclo escolar para su grupo. Y doctora, logran unas obras extraordinarias, unas obras que si estuviera en Estados Unidos, casi pudiera ser como si los americanos estuvieran presentando. Los niños con mucho ingenio hacen adaptaciones de las obras de teatro. Yo les doy las obras de teatro en el nivel, digamos, en el mínimo que hay que tener, con las escenas, los personajes, etc. Las vamos practicando, pero ellos tienen esa opción de poder hacer adaptaciones y ellos realizan las adaptaciones lingüísticas, me las presentan, las reviso, veo si están bien, etcétera, y les doy luz verde y las presentan. Entonces se vuelven unas puestas en escenas muy hermosas. Tenemos un salón de inglés en la escuela donde yo trabajo, que es el que utilizo yo para laborar, y cuando presentamos las obras, sacamos todas las sillas del salón, sacamos todo, forramos con tapetes de colores de foamy, y entonces se llena el salón de padres de familia y de estudiantes sentados en el piso, y de repente en ese salón donde yo doy clases pueden entrar hasta 200 personas para ver una obra de teatro, y en ese día ven 5 obras de teatro, que es lo mejor que tiene la escuela. Sí, escucho que se vuelve muy creativo, ¿no? Se vuelve algo muy novedoso y genera mucho entusiasmo y participación, maestro. Esa sería como toda la cara muy bonita de la satisfacción de esta magnífica tarea. Pero en medio de toda esta excelencia y todo este trabajo de vitalidad, maestro, los maestros también enfrentan situaciones muy duras. Ya nos contó usted que sería todo esto muy gratificante. Pero del otro lado, maestro, ¿cuáles serían los momentos difíciles que como maestro le han tocado vivir? ¿Habrá también aspectos en ese sentido? Una cosa que a mí me había parecido como un poco injusto, pero pues a final de cuentas el final de la historia fue favorable, ¿no? El hecho de que pues yo tuve la oportunidad de estudiar en la normal superior la licenciatura, y también en la normal superior la maestría, y de estar titulado de las dos, tener cédula profesional. Tuve la oportunidad de haber ido a Estados Unidos a estudiar en la Universidad de Arkansas y en la Universidad de North Park en Chicago, a través de una beca que me dieron tanto la Secretaría de Educación Pública como el Departamento de Estado de Estados Unidos. Entonces, yo he buscado siempre como esforzarme todo el tiempo para ser cada vez mejor maestro, y sin llegar nunca al límite, ¿no? Porque una cosa que me ha enseñado aquel paradigma de la docencia reflexiva es el hecho de que cuando uno sube un escalón, todavía hay otros que hay que subir, ¿verdad? Entonces, de repente me pasó que cuando llegó aquella reforma en donde decía que pues teníamos que pasar un examen y que si no lo pasaba iba a perder el empleo, pues yo me sentí como bastante mal, porque yo decía, pues es que yo me he esforzado mucho y sí le echo ganas en mi trabajo, la verdad busco ser cada vez mejor maestro, y de verdad que inclusive mis clases no son las mismas de un ciclo escolar para otro, porque busco modificar, ya que la misma realidad de la sociedad es diferente, ¿no? Entonces voy cambiando las formas, y de repente el hecho de que me digan que si no pasaba un examen iba a perder mi trabajo, pues es una cosa que a mí me dolió mucho, ¿no? Afortunadamente, pues sí puse todo de mí y me fue bien en el examen. La verdad, salí con un nivel destacado en el examen, y me siento muy agradecido de ello, ¿verdad? Por haber logrado ese nivel destacado. Pero en el principio, pues sí me pareció como un poco
como injusto, ¿no? Porque yo decía, pues si me he preparado y tengo todos los documentos, ¿por qué debo tener una condicionante de este tipo? Pero pues a final de cuentas, pues salió bien, ¿no? O sea, salió bien la situación, ¿no? Y de repente esa evaluación a mí me resulta en un momento personal complicado, porque pues mi madre había caído en cama y pues 3 meses después de caer en cama mi mamá falleció, entonces yo estaba a la mitad de ese proceso en que mi madre estaba a punto de fallecer y entonces decía, pero pues ¿por qué me escogen a mí para hacer este examen en este momento tan complicado de mi vida, ¿no? Entonces, a lo mejor pues no fue culpa de nadie, sino que como no a todos los profesores nos evaluaron el mismo ciclo escolar, sino que era como por tandas. Entonces, pues me tocó a mí, ¿no? Y entonces, como esa parte de la injusticia no era como culpa de nadie, sino de las circunstancias, ¿no? Porque pues es casi como un sorteo y a mí me tocó, ¿no? Ser el que en ese momento fuera evaluado cuando coincidió en ese momento complicado, ¿verdad? Pero sí entendí que no era culpa de nadie, ¿no? Sino que las circunstancias así se dieron. Sí, entiendo, pero el simple hecho de que un maestro que tiene tantos años de servicio, trabajando con tantos alumnos, tenga que ser evaluado para seguir probando por qué está en ese lugar, pues sí, sí resulta a veces injusto, ¿no? Como si se sentiría desde su lugar, me imagino, cierta incomprensión de la institución para las dificultades que ustedes pasan. Claro, aunque déjeme decirle que yo lo sentí injusto por el momento personal que yo estaba pasando. Ahora, lo que a mí me parece bien, siempre me ha gustado, es la parte de la evaluación. En la parte de la evaluación, porque la evaluación siempre nos va a arrojar un resultado de cómo estamos en el momento, ¿no? Pero también la evaluación siempre nos va a dar un parámetro donde nos va a decir, pues hay que todavía prepararnos más, ¿no? Y de hecho, yo he vivido cientos de evaluaciones en mi proceso docente y desde el hecho de pretender ir a Estados Unidos a estudiar, pues tiene uno que pasar por diversas evaluaciones para poder tener derecho a esa beca, ¿no? Entonces yo tuve una beca para ir a Arkansas, pero luego tuve otra beca para ir a Chicago. Entonces las evaluaciones eran muchas y tuve un momento en el que tuve la oportunidad de ir a un intercambio de profesores de idiomas a través del Departamento de Estado de Estados Unidos. Y entonces, para ese intercambio, cuando yo estaba en Estados Unidos, yo le daba clases de la lengua extranjera en ese lugar, que era el español, a los chicos americanos. Entonces, yo todo el tiempo era evaluado, tanto por mis estudiantes como por mis autoridades, las de la escuela y también del Departamento de Estado, era yo evaluado de lo que yo hacía en ese momento. Entonces, es una cuestión que de mi parte es así como una costumbre que me estén evaluando, ¿no? Y digo, está bien la evaluación porque debemos siempre estarnos midiendo, ¿no? Como cuando de repente uno dice, bueno, pues ya tengo una maestría, pero pues qué tal si hago un doctorado, ¿no? Ahora, ¿no? Tengo una certificación internacional de inglés de la Universidad de Cambridge. Y esa es una certificación que yo dije, me voy a meter en esa evaluación porque me quiero medir y quiero ver si yo soy capaz de tener ese nivel de inglés, ¿no? Y entonces, como estarme midiendo, es una cuestión que me parece bien, porque es algo que lo impulsa a uno a ser mejor cada día. En esa parte de la evaluación a mí sí me gusta. A mí sí me gusta y sobre todo como cuando solíamos tener nosotros en la Secretaría carrera magisterial, era a través de evaluaciones. Y entonces, si esa evaluación además nos va a repercutir en un beneficio económico, pues era mucho mejor, ¿verdad? Claro, maestro, entonces usted está familiarizado con eso y pues eso se agradece mucho porque usted va superando en cada ocasión, pues sí, como usted bien dice, la medida que tiene. Finalmente, maestro, ¿cuál sería un consejo de usted para los maestros que están ingresando apenas al campo laboral, a esta tarea, a este oficio? ¿Qué les recomendaría a usted que hicieran, sobre todo a los maestros de educación media, los maestros de secundaria? Primero que nada, pues yo lo que recomendaría es que no perdiéramos esa parte
esa parte que yo aprendí cuando entré a la normal superior, porque yo quiero comentar que cuando yo empecé a ser maestro de secundaria, pues yo sabía mucho inglés y yo tenía un teachers y pues tenía esa parte de la metodología en la enseñanza del inglés. Y con eso fue con lo que yo ingresé. Pero cuando yo entré a la normal superior, yo lo que entendí y lo que comprendí en ese momento es que el profesor está formado de dos partes y de esas dos partes, una de ellas es el técnico, aquel que conoce, tiene los conocimientos de la materia que imparte, pero también esa metodología para poderlo impartir. Pero por otro lado está la parte del docente que conoce al ser humano con el que trabaja. Y entonces yo lo que he aprendido, sobre todo en este paradigma educativo en el que trabajamos hoy en día, en esta filosofía humanista donde tenemos que poner al ser humano que aprende en el centro, pues que no perdamos de vista y que pongamos siempre en primer lugar, digo, el conocimiento, siempre digo hoy en día, es importante, pero lo número uno es la parte humana que hay dentro de cada estudiante. Yo le diría a aquel compañero docente o a aquel compañero en formación, yo le diría, paso uno, nos tenemos que fijar en el ser humano que hay en cada uno de nuestros estudiantes para buscar en qué les podemos apoyar y cómo les podemos apoyar en base a la asignatura que nosotros impartimos. Eso sería lo más importante. Dicen por ahí en esta parte de la educación socioemocional que el ser humano está construido de mente, corazón y cuerpo. El corazón donde guarda uno los sentimientos, donde guarda uno los valores, pero también la mente donde se procesa la información, donde se tiene la inteligencia, pero el cuerpo como el ejecutor de lo que el corazón y la mente piensan. Entonces, si en uno de nuestros estudiantes el corazón está bien, entonces la mente va a funcionar bien y el cuerpo va a ejecutar en base a ese beneficio que siente o a ese bienestar que siente. Entonces, si el corazón de nuestros estudiantes está mal, entonces también la mente y por lo tanto el aprendizaje que nosotros queremos inculcar tampoco va a ser el adecuado. Entonces, yo les diría, hay que fijarnos primero en esa parte del ser humano que yo aprendí en la Normal Superior de México y que yo había ignorado un poco anterior a tener esa preparación en la Normal Superior y que es lo que yo pondría como número uno. Y lo segundo, pues ya es el conocimiento, que ya el conocimiento va a venir como en cascada, cuando ya la parte del ser humano esté bien, cuando el ser humano no construya ese muro que a veces se construye entre el estudiante y el profesor, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo le recomendaría y pues poner todo su corazón, todo el tiempo, nunca pensar que el hecho de que hayamos terminado una licenciatura nos indica que tenemos una excelencia en lo que vamos a enseñar, sino que nuestra licenciatura siempre será nuestra preparación profesional inicial para nuestra carrera como profesores. Entonces, hay muchísimas cosas más que aprender. Está la maestría, están los diplomados, están los doctorados, etcétera. Y yo, una cosa que me encantó y que quisiera, pues sobre todo compartir, decía con los compañeros en formación de la normal o de las escuelas donde se estudia para docente, es precisamente esa parte de que el aprender nunca se acaba y de que la docencia reflexiva nos va a enseñar que todo el tiempo, aunque si hoy lo hicimos mejor que ayer, mañana debe de ser mejor que hoy. Pues muchas gracias, maestro. Ahí está su experiencia y su sugerencia para todos aquellos que se quieren adentrar en esta ardua tarea. A nosotros no nos resta pues más que mandarle nuestro reconocimiento, ponerlo aquí en este trabajo como un esfuerzo para reconocer el trabajo de los maestros y pues darle nuestro agradecimiento por esta interesante conversación. Muchísimas gracias, maestro. Pues yo agradezco mucho también el hecho de que pues hayan puesto su mirada en un servidor.
debido al hecho de que para hablar de los profesores en nuestro país, pues a lo largo de estos casi 29 años que tengo trabajando en educación básica, la verdad, yo conozco un mar de excelentes profesores y profesoras de educación básica. Y de repente el que me llamen a mí y me tomen en cuenta para poder platicar un poquito acerca de lo que hoy compartimos, la verdad ha sido como un gran honor. He tenido la oportunidad de mirar algunas de los trabajos que ustedes han realizado con otros académicos, con gente tan notablemente destacada en el área del psicoanálisis y de otras áreas, y la verdad es que entre gente de tanta excelencia realmente me siento bastante halagado estar tan solo en medio de tanta gente tan bien preparada, empezando por usted misma, ¿no? De ser una persona con tanta preparación, pero no nada más de ello, sino que también, como decía, estos otros personajes que yo he mirado, que ustedes han tenido la oportunidad de entrevistar y de trabajar con ellos y que pues me ha gustado mucho y aprendido mucho, ¿no? De ellos también. Gracias, maestro. Entre ellos está usted, por supuesto. Muchísimas gracias. Le agradecemos. Le agradezco, muy gentil. Gracias, maestro.